Bienvenidos a Química Fácil. El día de hoy explicaremos los métodos de purificación de líquidos orgánicos. ¡Vamos allá! Hola, mi nombre es Laura Rivas y soy tu maestra de confianza en tu clase de Química Fácil. Hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante, el cual es sobre la filtración y la decantación. Veamos de qué trata. Hablemos un poco sobre la filtración. La filtración se denomina como el proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un material poroso llamado filtro. La técnica consiste en verter la mezcla sólido-líquido que se quiere tratar sobre un filtro que permita el paso del líquido, pero retenga las partículas sólidas. Aquí podemos ver el ejemplo de un procedimiento de filtración. Es bastante dinámico y divertido, pero sobre todo debemos de tomar en cuenta que esto es en un espacio seguro, en un espacio protegido y tomando todas las debidas precauciones del laboratorio. Tenemos diferentes tipos de filtración. Está el filtrado ordinario, microfiltración, ultrafiltración o manofiltración. El proceso de filtración ordinario, se lleva a cabo con membrana o tamices cuyos poros son iguales o superiores a 1 milímetro. Tenemos el microfiltración. Ya este tipo de filtración se realiza con tamices cuyos poros oscilan entre 0.1 a 10 micrones. La ultrafiltración, ya este proceso retiene moléculas cuyo peso supera a los 103 Dalton y permite separar proteínas, desinfectar el agua con bacterias, así que este tipo de filtración permite filtrar partículas con diámetro hasta 0.1 micrón. Tenemos la manofiltración. Este proceso permite retener a la membrana filtrante a moléculas sin carga eléctrica que tengan un peso superior a 200 Dalton y es aplicada en la industria química fundamentalmente para concentrar compuestos orgánicos. Ahora hablemos sobre la decantación. Se conoce como decantación a un proceso físico que sirve para separar la mezcla heterogénea de un compuesto sólido o un líquido de mayor densidad y un líquido de menor densidad. La decantación sigue un procedimiento. El procedimiento consiste en que la separación del componente más denso, ya sería sólido o líquido, pero que sea el más denso, del líquido menos denso sería. Entonces, por acción de la gravedad, se deja reposar la mezcla en un recipiente. Generalmente se utilizan embudos. Igualmente, serían estos embudos de separación o descantación. Y de esta forma el componente más denso desciende por acción de la gravedad hacia la parte inferior del embudo y el componente más denso. Ya por último, se extrae el componente más denso por la parte inferior. Estos tipos de herramientas para separar las mezclas, por lo general tienen acopladas varias llaves. Estas están en distintas posiciones y que se pueden abrir y cerrar. Esa es para extraer el componente deseado. Hola a todos, les habla Chantal Bruján, su maestra de confianza de Química Fácil, y el día de hoy estaremos viendo dos temas bastante interesantes para aprender, que son la sublimación y la cristalización. ¡Comenzamos! Ahora vamos a definir qué es la sublimación. Es el paso de una sustancia del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Se puede considerar como una forma especial de destilar una sustancia sólida. El sólido que sublima se convierte directamente en calefacción, obviamente sin fundir, en su vapor. Después se condensan sus vapores a sólido mediante lo que es el enfriamiento. La temperatura de sublimación es aquella a la cual la presión de vapor del sólido iguala a la presión externa. Para que una sustancia sublime debe tener una elevada presión de vapor, es decir, las atracciones intermoleculares en estado sólido deben ser débiles. Cuanto
menor sea la diferencia entre la presión externa y la presión de vapor de una sustancia, más fácilmente sublimará. La sublimación es un método muy excelente para lo que es la purificación de sustancias relativamente volátiles. Ahora les voy a hablar sobre varios ejemplos que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y también dentro del laboratorio de lo que es la sublimación. La desaparición de la nieve, obviamente sin fundir, en un día de invierno frío, pero con presencia de sol, o sea, un día soleado, pero en invierno. El dióxido de carbono sólido, la naftalina y el yodo que sublima a la temperatura del ambiente. Ahora vamos a hablar sobre una técnica de sublimación que podemos realizar en nuestro laboratorio. Se calienta en un vaso de precipitado de yodo sólido y lo tapamos en una superficie fría. En este caso, al balón al que se añade agua, hielo, para evitar que el vapor del yodo eleve peligrosamente su temperatura. Entonces, en este caso, el vapor del yodo choca con el fondo del balón y la rápida disminución de la temperatura hace que el yodo vuelva al estado sólido en forma de pequeños cristales que se pueden observar al levantar al balón. Espero que hayan entendido este tema bastante importante y que lo estudien y repasen para que puedan aplicarlo en su vida cotidiana. ¡Chao! Bueno, otro tema que es de bastante interés dentro de lo que es la química orgánica, que es la cristalización. La cristalización es la técnica más simple y eficaz para purificar compuestos orgánicos sólidos. Consiste en la disolución de un sólido impuro en la menor cantidad posible de disolvente adecuado en caliente. En estas condiciones se genera una disolución saturada que al enfriar se sobresatura, produciéndose lo que es la cristalización. El proceso de cristalización es un proceso bastante dinámico, de manera que las moléculas que están en la disolución están en un equilibrio con las que forman parte de una red cristalina. El elevado grado de lo que es la ordenación de una red cristalina excluye la participación de impurezas dentro de la misma. Para ello es conveniente que el proceso de enfriamiento se produzca lentamente, de forma que los cristales se formen poco a poco y el lento crecimiento de la red cristalina excluya lo que son las impurezas. Si el enfriamiento de la disolución es muy rápido, las impurezas pueden quedar atrapadas en la red cristalina. Para la buena elección de un disolvente para la cristalización hay una regla que lo define todo. Lo semejante disuelve a lo semejante. Suele ser muy útil para hacer experimentos. Los disolventes más usados en orden de la polaridad creciente son el éter de petróleo, el cloroformo, la acetona, el acetato de etilo, el etanol y el agua. Es mejor usar un disolvente con un punto de ebullición que sobrepase los 60 grados centígrados, pero que a su vez por lo menos 10 grados centígrados más bajos que el punto de fusión del sólido que se desea cristalizar. En muchos casos se necesita usar una mezcla de disolventes y conviene probar diferentes mezclas para encontrar aquella que proporciona una cristalización más efectiva. Para entender mejor lo que es el tema de la cristalización, debemos de conocer los tipos de disoluciones que existen. Está la disolución no saturada, que es la concentración del soluto es inferior a su solubilidad. La disolución saturada, que es cuando la concentración del soluto es igual a su solubilidad. Y la disolución sobresaturada, que es cuando la concentración del soluto es superior a su solubilidad, o sea, un sistema inestable. Un dato más, cuanto más lento sea el enfriamiento de la disolución saturada, más grandes y más puros serán los cristales del sólido que se separa. Y para concluir con el tema de la cristalización, debemos dar un pequeño tip sobre otro tema que sale de la cristalización, que es la recristalización. Dice, con el fin de conseguir una cristalización más correcta, algunas veces es necesario llevar a cabo lo que es una recristalización. La finalidad de este proceso es conseguir un adecuado grado de pureza que nos permita determinar el punto de fusión de la sustancia. Es decir, el punto de fusión de un compuesto es una característica física que nos confirma el grado de pureza de una muestra. No se puede hablar mucho de su punto de fusión exacto, sino de un intervalo de fusión. Si la muestra está impura, el intervalo de fusión es alto. Yo
yo soy la profesora Frangeli Ramos y hoy les estaré hablando sobre dos temas, sobre la destilación y sobre la extracción. La purificación de líquidos por destilación constituye una de las principales técnicas para purificar líquidos volátiles. La destilación hace uso de la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias que constituyen una determinada mezcla. Las dos fases de una destilación son la vaporización o transformación del líquido en vapor y la condensación o transformación del vapor en líquido. Existen varias clases de destilación, pero la elección en cada caso se hace de acuerdo a las propiedades de cada líquido que se pretende purificar y las impurezas que a este lo contaminen. Destilación simple. Se usa cuando la diferencia entre los puntos de ebullición de los componentes es grande, o sea, mayor de 80 grados Celsius. La extracción se basa en la diferencia de solubilidad de los componentes de una mezcla en un disolvente adecuado. La forma más simple de realizar una extracción consiste en tratar la mezcla de compuestos con un disolvente de manera que uno de los componentes se disuelva y los demás no. Sin embargo, la técnica más utilizada consiste en la disolución de la mezcla a separar de un disolvente que disuelva a todos los componentes. Hola, soy Irian Gutiérrez. Bienvenidos a tu canal de Química Fácil. Hoy estaremos hablando de la cromatografía. ¡Vamos allá! Para esto, veamos qué es la cromatografía. La cromatografía es un método de separación de mezclas complejas que es ampliamente utilizado en diversas ramas de la ciencia. Este se puede utilizar para cuantificar, identificar y separar los componentes de una mezcla. Para hacer esto, este emplea el principio de la retención selectiva, que consiste en el distinto comportamiento de los componentes de una mezcla sobre un soporte específico, ya sea un papel, un gas, un líquido o una resina. En el ejemplo que tenemos acá, tenemos un papel y esta utiliza una fase líquida o gaseosa donde fluye a través del soporte. La palabra cromatografía significa escribir en colores. Esta viene del griego chromos, que significa color, y graphe, que significa escribir. La primera persona en utilizar esta técnica fue el ruso biólogo Mikhail Tishkin en el 1906. La utilizó al separar una mezcla de pigmentos naturales. Aquí podemos ver una aproximación a la técnica de Tishkin. Este utilizó una columna alargada de vidrio rellena de sulfato de calcio finamente dividido y con una llave en su extremo inferior. Comprobó que al colocar una mezcla de pigmentos verdes en una planta en una columna que se eluye con éter de petróleo, aparecen unas bandas horizontales con diferentes colores que corresponden con cada uno de los pigmentos de la mezcla y que indiquen que ha habido una separación a lo largo de la columna. Esta separación no tiene nada que ver con el color de los compuestos, sino con la diferente afinidad de absorción de los pigmentos hacia el yeso. De esta forma, los compuestos que se absorben más débilmente avanzan por la columna de cromatografía con más rapidez que los compuestos que se absorben fuertemente. Gracias por tu atención y esperamos verte en el próximo video de Química Fácil. Hasta la próxima.